¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otra entrevista acá en Mentiras Prohibidas. ¿Qué? Vamos a dar un pequeño chequeo. Ahí está perfecto. Que bueno, vamos a estar hablando de un tema importante que es si Dios nunca creó al hombre. Desde la aparición de versiones alternativas que contradicen la versión bíblica, se ha generado una gran controversia en relación a la duda si cuál sería el verdadero origen de nuestra especie. Hoy en día han surgido nuevas teorías y nuevos referentes que exponen teorías muy fundamentadas sobre la creación del ser humano. Nuestro invitado de hoy es un investigador y experto en el estudio y la exposición de una de las teorías muy fundamentadas, y en su trabajo nombra a Nathaniel Smith. Y gran parte del trabajo de nuestro canal se basa en los manuscritos de este erudito que fue silenciado. Con ustedes, William Matamoros, del canal Despierta, este es el tiempo. ¿Cómo andas, William? Hola, Ezequiel, muchas gracias por la invitación y estoy muy bien, muy bien. Excelente. Ahora un último chequeo y ahí está, está andando perfecto todo. Genial. Bueno, te quiero hacer la primera pregunta. Según lo que venís leyendo, estudiando y comentando en tu canal de YouTube también, ¿cuál es el origen del ser humano? Bueno, primero, quiero aclarar, yo les agradezco lo de experto, pero sí, aquí estamos todos tratando de aprender un poco y para eso, claro, hemos tenido que buscar algunos referentes, como lo son Paul Wallis, en este caso también Mauro Biglino, César Silva, entre otros. ¿Y cuál es el origen del ser humano? Bueno, esto es una pregunta que pareciera la pregunta sin fin, porque eh, el oficialismo nos tiene dos teorías, y una de las teorías es el darwinismo, la teoría de la evolución, y es la Sí, más aceptada a nivel mundial, aunque realmente no tiene o hay fallas en alguna de sus bases. Ya que Darwin, a través de la observación, porque Darwin ni siquiera era un experto no era un arqueólogo, no era nada de esto, y él a través claro, de la observación, él dedujo de que el ser humano proviene de la evolución de una especie y que todos venimos de una especie en común, ¿verdad? Entonces, esto esto a él le llama la selección natural. Y en esa época fue aceptada y hasta el día de hoy, aunque se sabe de que es una teoría, que no es algo oficial, que no es algo comprobado, eh, se da como un hecho en todas las universidades y la verdad sí, tiene muchas fallas, como por ejemplo la pregunta que se hace todo el mundo, si el hombre viene de un ancestro común que es el mono, ¿por qué los monos actuales no se convierten en hombres? Entonces, ahí creo que hay una pregunta que todo el mundo debería obligatoriamente hacerse. Ahora, la otra posición oficial que tenemos es la religiosa, y esa nos cuenta la historia de que Dios, de la nada, después de 5 días trabajando, creándolo todo, entonces crea al hombre y luego crea a la mujer. Y esta es la versión que, bueno, muchos fanáticos religiosos, y yo me incluyo porque yo estuve, como ya muchos sabrán, yo estuve 22 años dentro de la religión y yo también me la creía, me la tragué, me dieron tremendo golazo, hasta que, bueno, más adelante me puse a investigar porque no estaba conforme con lo que se me decía, con lo que me habían enseñado, y cuando empecé a hacer preguntas vi que las respuestas eran muy opacas, muy básicas, muy sencillas, y creo que nuestro cuerpo, nuestro ADN, de lo que estamos conformados es demasiado complejo como para que haya sido o a través de una evolución o a través de una creación hace 6.000 años atrás. claro. Y en sí, o sea, de todo lo que nos basamos, por ejemplo, en tu canal o en mi canal, es mucha lectura de distintos eruditos, pero sí sabemos de que los han silenciado
Pero en sí, ¿quiénes habrían sido los que silenciaron en sus tiempos, por ejemplo, a Nathaniel Smith y a otros? Bueno, Nathaniel Smith fue un erudito que, bueno, él se convirtió en erudito en el camino. Él Claro. pertenecía a la iglesia bautista y daba clases en la Universidad de Colgate. Y allí estuvo trabajando por 11 años. Él era un estudioso de las lenguas hebreas y de otro tipo de lenguas, pero más específicamente en las lenguas hebreas. Para los años 1800 o finales de los 1800, este hombre encuentra manuscritos o empieza a estudiar un estudio de 2 horas diarias de de las tablillas sumerias, de documentos acadios, y se da cuenta de que estos documentos Ujú. contaban la misma historia que cuenta el documento bíblico, solo que estos eran mucho más antiguos. Historias como la de Adán y Eva, historias como la de la Torre de Babel, como la de el Arca de Noé, solo que con nombres diferentes. Lo que le llama la atención a él es que estas historias eran muchísimo más antiguas. Y, y él lo que hace es hacer sus publicaciones de lo que había de sus hallazgos, y esto lo lleva a que 11 años después de estar trabajando para la Universidad de Colgate, fuera expulsado. Y su carrera prácticamente fue boicoteada por la iglesia, fue prácticamente sacado, expulsado de todo lo que, o excomulgado, como podríamos decirlo, aunque esa palabra no se usa dentro de la iglesia bautista, pero bueno, la iglesia evangélica protestante es una copia de la católica. Lo único que cambian son los rituales y esta gente hizo lo mismo con Nathaniel Smith. Por suerte, él comenzó después en otra universidad que ahora en este momento no recuerdo el nombre, y allí trabajó en sus últimos 35 años de vida, los trabajó en esta universidad, y allí tuvo un poco más de libertad para poder hacer sus publicaciones, todo lo que iba encontrando. Pero sí, él, como otros tantos, fueron silenciados porque para esta época la iglesia estaba recuperándose del darwinismo, Claro. exactamente. Estaba recuperándose de la teoría de la evolución, y había que en ese entonces, como les dije anteriormente, a pesar de ser una teoría, estaba aplastando prácticamente la teoría de la creación o el creacionismo. Entonces, que de pronto vinieran pastores o líderes religiosos, como lo fue Nathaniel Smith, aunque era un profesor, eh, y empezaran a hablar de que no fuimos creados por Dios, porque esta es una de las cosas que encuentra. Esto no es nuevo, esto no viene de Mauro Biglino que lo haya descubierto. Esto viene en sus comienzos, como por ejemplo lo fue Nathaniel Smith, que fue uno de los pioneros en publicar de que realmente el ser humano no fue creado por Dios, sino que fue creado por unas personas. Ahí disculpen. Unas personas, porque en ese tiempo no creo ni siquiera que se pudiera mencionar la palabra extraterrestre, sino que por unas personas que venían de otro lugar. Entonces, que de pronto se empezara a hablar de esto dentro de la misma iglesia, claro, fue una catástrofe total. Caramba. Fue una catástrofe total para la iglesia, y esto provocó de que muchas personas, Dios, fuesen... Tranqui, tranqui. Sí, déjame tomar un poco. Nosotros somos humanos, así que puede pasar. No sé si en a los antiguos les pasaba, no sé. No, seguramente, seguramente. Entonces fue una situación muy difícil en ese momento para la iglesia, y tenían que empezar a cortar cabezas a todos los que estaban hablando en contra de lo que ya ellos tenían como algo establecido.
Y entonces sí, ya existía como un revisionismo en esa época, pero o sea, equivaldría casi como al nivel de la Inquisición, porque, por ejemplo, muchos terminaron condenados a muerte, como el caso de Giordano Bruno, que lo quemaron en la hoguera por hereje. Exactamente. Ya para esta época no existía la Inquisición. Ya la Inquisición, recordemos de que fue mucho antes de la protesta de Martín Lutero, Ujú. pero eh, es como ahora. Hoy tú te encuentras personas como lo es Paul Wallis o Mauro Biglino y los cristianos, o no exactamente los cristianos, porque hay muchos cristianos que yo conozco que son un poco abiertos a lo que es estos temas, pero hay otros que son demasiado extremistas y, y estos son los que se comen vivo a todo el que hable en contra. Ellos pueden ver que exactamente se habla de un Dios, porque el Dios que habla en el Antiguo Testamento, el mismo Isaías dice de dónde viene y no viene de un cielo como se lo imagina la gente, sino que dice de que viene de otro planeta. Lo dice Isaías capítulo 13, versículo 5, y ellos se tapan los oídos y se niegan a creerlo. Entonces, para esta época imagínate, en el siglo XVII, XVIII, en que estaba Nathaniel Smith y otros muchos, que en este momento ni recuerdo los nombres, pero porque este es el mayor referente de los pioneros, de los que fueron encontrando toda esta historia o develando esta historia que está detrás del documento bíblico, claro, causó tanta conmoción que había que callarle la boca. Y la manera que ya no los podían quemar en la hoguera, bueno, lo que hacían eran silenciarlos, sacándolos de las universidades, denigrando su trabajo y tratando de tirarlo por el piso. Y existe una negación hasta muy absurda por parte del oficialismo histórico religioso en querer ocultar algo que hoy en día ya es casi imposible de ocultar. Claro que sí, todavía lo sigue habiendo. Lo podemos ver actualmente que no solamente por el oficialismo, sino como te digo, y te lo vuelvo a repetir, hasta dentro de las mismas ovejitas de la iglesia. Porque, mira, hay algo, la iglesia se siente amenazada. Esto en algún momento va a tener que explotar. El ser humano, el engaño se le podía hacer al hombre de aquella época, al hombre que no estudiaba, que no tenía el conocimiento, que en su mayoría, muchos de ellos no podían ni leer ni escribir. Claro. Pero estamos en el siglo XXI. Tenemos el Internet, que a pesar de ser un arma de doble filo, porque encontramos en él demasiada información y desinformación, también tenemos el acceso a quien quiera, porque esto es a quien quiera de verdad buscar, estudiar. Jesús dijo en su momento, buscad y hallaréis. Entonces, esto está de querer, de la voluntad de uno, y vas a encontrar los documentos que una vez fueron escondidos y que ahora están libres. Hoy ya no te van a excomulgar, hoy no te van a crucificar, hoy no te van a quemar en una hoguera por leer o por hablar, ¿verdad? Eso es la ventaja de estos tiempos. Giordano Bruno no tuvo esa oportunidad, ni la No, eso tuvieron sí. muchos otros, ¿verdad? Por haber dicho de que Dios era espíritu y no era bueno, por eso los quemaban, ¿verdad? Entonces, claro que todavía el oficialismo trata de ocultarlo, pero ya esto no hay quien lo pare. Ya la iglesia tuvo su tiempo, la religión tuvo su tiempo, ya se le acabó también, porque vemos cada vez más personas que se abocan a la búsqueda, a querer encontrar, porque saben de que hay algo que está escondido y que no se les está diciendo. Dentro de ellos hay algo que les está diciendo que salgan de esos lugares, que huyan de esos lugares
y que en vez de buscar afuera, vayan adentro, porque es allí donde está el Dios interno de cada hombre. ¿Y cuál es el impacto final en nuestros días de estas corrientes o teorías que abren la perspectiva y la visión de millones de personas? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuál es el impacto en sí en la gente que puede llegar a tener todas estas teorías? Porque, o sea, estamos ante un montón de líneas de argumento básicas, como dijiste en tu momento, que conociste gente así religiosa que no quería ver más allá de lo que sabía, y todo este conocimiento que se está plasmando y se está descubriendo, ¿qué impacto puede tener en la gente? Bueno, yo te voy a hablar en base a mi experiencia. Sí. Cuando yo empecé a escuchar esto por primera vez, lo primero que hice fue detenerlo. Yo no quería saber nada de eso. Cuando yo escuché por primera vez y vi un video que hablaba de que Satanás y Jesús eran hermanos, algo parecido a esto. Yo decía, esto es una locura. Esto, y ni siquiera los dejaba pasar. Y eso es lo primero que sucede en uno. Hay un negacionismo, hay una negación de que hay un rechazo, es la palabra. Hay un rechazo al principio. Pero si tú dejas que te pega el bichito o el gusanito de la curiosidad, como me pasó a mí, y dejé entrar la posibilidad o me di a la posibilidad de escuchar a ver qué era lo que querían hacer, porque al principio cuando ya decidí, voy a escucharlo, voy a debatir contra esta gente, porque yo en algunos momentos también prediqué, no en grandes multitudes, pero lo hacía dentro de la iglesia. Era también ministro de alabanza, entonces tenía bastante conocimiento del documento bíblico. Y en primera ocasión yo dije, bueno, con esta gente voy a debatir y me los voy a comer vivo. Pero no, empezaron a comer vivo a mí porque empecé a ver argumentos con el mismo documento bíblico. Y aunque me costaba, y sé que a muchos les cuesta, hay muchos que llevan todavía años en esa lucha, pero solo es de hacer comprobación, señores. Es de hacer la comprobación. Es cierto, al principio vas a negarte, está bien, eso es normal, es natural en una persona que ha sido adoctrinada, que su cerebro ha sido lavado creyendo de que todo lo que le han contado ha sido una verdad absoluta. Pero la base no solamente está en oír y creer, la base está en oír y comprobar. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Y todas las personas que están abriéndose a esta enseñanza, a esta nueva posibilidad, lo están haciendo de esta manera, comprobando. Por eso yo en mis videos, en cada uno de mis videos, yo siempre insto a cada uno de los oyentes, no crean en nada de lo que yo les diga. Aunque yo les ponga los textos bíblicos, vayan y búsquenlos ustedes. Comprueben ustedes. El que comprueba amplía la visión. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Pero sí, hay mucha gente que al principio esto es un impacto grandísimo. Yo te voy a contar mi experiencia, una pequeña experiencia. Cuando yo reconocí de que Jehová no era Dios, si yo tropezaba, yo pensaba que era un castigo de Jehová. Y era un temor terrible que yo tenía. Al principio yo tenía un miedo tremendo, hasta que dije, no, esto no es así. Las cosas que si me sucede algo malo es porque me tiene que suceder algo malo o porque yo estoy haciendo algo mal, pero no es porque sea un castigo. Pero sí, viví unos cuantos meses con ese temorcito de que Dios me iba a castigar por lo que yo estaba pensando, porque ya yo no estaba pensando de la misma manera. Pero no, al final solo es superstición y el temor que te meten dentro de las congregaciones. Porque no se predica el evangelio de paz, no se predica el evangelio de amor del que hablaba Jesús, se predica el evangelio del miedo, el que si no haces tal cosa, Dios te castiga, si miras para acá, Dios te castiga, si hablas esto, Dios te castiga. Entonces uno vive con esos temores. Es que en sí hay igual una compatibilidad porque, o sea, alguno puede escuchar esto como que estamos diciendo, aléjate de cualquier creencia o religión, cuando en verdad lo que se está diciendo es,
hay una compatibilidad para algo más profundo de lo que te están diciendo, de enseñanzas que vienen, quizás son milenarias y que las siguen civilizaciones que vienen desde antes, y algunas que capaz nunca sepamos que existieron. Ujú. Es que es muy difícil quitarse el velo de un día para otro. Claro. Esto para muchos, yo tuve la fortuna de que a mí, bueno, cuando escuché por primera vez de que Jehová no era Dios, lo escuché fue en el 2009, cuando dieron el golpe de Estado en Honduras. Entonces la gente nos obligaron prácticamente a estar dentro de las casas, y como yo soy cubano, en ese tiempo había médicos cubanos, maestros cubanos en Honduras, y los empezaron a expulsar, y yo me clavé en la casa porque tenía temor en ese momento de que me fueran a pensar de que yo era parte de este grupo de cubanos que muchos de ellos en algunas ocasiones lo que iban eran a adoctrinar también infiltrados dentro de los grupos de maestros que iban a alfabetizar o de médicos que iban a ayudar. Entonces me dediqué a estar buscando, a estar viendo videos, y ahí fue la primera vez que lo encontré, pero como les dije, no le paré mucha bola. Pero en el 2012, cuando yo venía para acá, para Estados Unidos, yo tuve que pasar por Tapachula, México, y ahí estuve 3 meses en un centro de inmigración, y esos 3 meses me sirvieron para dije, bueno, voy a estudiar la Biblia, voy a leer la Biblia. Entonces en la biblioteca pedí una Biblia, y esta vez me puse a leerla desde el principio, pero traté de hacerlo con unos ojos con unos ojos menos religiosos. Traté de hacerlo como un libro de lectura, ¿verdad? Y ahí fue, creo, muchos dirán ahora, muchos religiosos que estén escuchando en este momento dirán, ese fue tu peor error. No, ese fue lo mejor que hice. Verlo como un libro de historia, no como un libro religioso, porque realmente no es un libro religioso, no es un libro que hable de Dios. Y ahí fue donde empezaron mis dudas. Empezaron por ahí mis dudas. Y cuando ya llegué aquí a Estados Unidos, a pesar de que sí, rápido busqué una iglesia porque era como una especie de necesidad, ya tenía eso ahí que me estaba carcomiendo. Escuchaba las prédicas y comparaba con lo que ya yo había leído, y decía, coño, pero es que esto no es lo mismo. Esta gente me están diciendo otra cosa, diferente a lo que yo leí. Y por ahí iba, hasta que encontré al canal Descubriendo en el 2016. A mí me tomó ese tiempo, pero hay mucha gente que les ha tomado muchísimo más. Hay otros que han tenido la suerte de que así, rapidito, pero eso tiene que ver ya con otras cosas. William, ¿algo más que quieras contar al público? Sí, voy a agregar algo. Dale, perfecto. Antes de terminar. El origen, la primera pregunta voy a tratar de respondértela ahora, no Dale, en base al oficialismo. Como dije anteriormente, el oficialismo nos tiene dos posturas: la evolución y la creación. Creacionismo, evolución. Pero podemos encontrar otras posturas. Podemos encontrar otros documentos que nos dan conocimiento de que nuestro origen no viene ni de la evolución, o la evolución hay algo por ahí que pueda tener un poco de razón, pero no una evolución del humano que viene del mono, sino una evolución en la conciencia. Nosotros los seres humanos, hay documentos, está el libro secreto de Juan, está las mismas tablillas sumerias, están las crónicas de Acacor. Nos dicen de que el ser humano no fue creado por Dios, el ser humano fue modificado. En principio, dice el libro secreto de Juan, de que fuimos creados o de una imagen del Pijeradam, que se le fue mostrada a estos seres o a estas entidades que en principio se
hicieron una revolución en contra del principio original, en una humanidad llamada Sofía. Ujú. Estos, con su deseo de querer crear, no sabían qué hacer. Querían crear un humano, pero no tenían idea de lo que iban a hacer. Desde las primeras humanidades se les envía una imagen para que no vayan a distorsionar lo que en principio había sido lo original, el Pijer-Adán. Ellos ven reflejada la imagen del Pijer-Adán y crean hoy lo que hoy conocemos como el Adán. Manipulan su psiquis, manipulan su cuerpo y estos humanos son sembrados en diferentes planetas. Pueden creerlo o no pueden creerlo. Ahí están los documentos. Si quieren, pueden ir y buscarlos. El ser humano, el que tú, o sea, tú, yo, los que vivimos en este planeta, fuimos sembrados en principio en este planeta. Veníamos, o quizás por las características del planeta y que teníamos que evolucionar junto con el planeta, quizás la ciencia hoy los confunde con que eran monos, con que eran primates. No éramos primates, siempre fuimos seres humanos, pero que fuimos puestos en el planeta a evolucionar junto con el planeta. En algún momento de la historia llegaron estos personajes que, en mi opinión, hay muchos que creen que no, pero en mi opinión eran humanos igual que nosotros, solo que con una tecnología mucho mayor. Interfirieron en la evolución natural del hombre que tenía que evolucionar junto con este planeta. Lo interfirieron. Mauro Viglino a esto le llama evolución piloteada. Manipularon el ADN de estos que estaban en el planeta, que ya habitaban en el planeta, lo manipularon compartiendo el patrimonio genético de ellos con el del ser humano que ya vivía en el planeta. De esta manera, este ser humano nuevo, lo que hoy conocemos como el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, el humano moderno, podía recibir órdenes y acatar y hacer todo lo que se le decía. Por eso es que vemos en el documento bíblico que cuando aparece el Adán, ya el Adán hablaba, el Adán tenía una interacción con los dioses. No, se olvidaron de que anteriormente habían otros seres humanos, ¿verdad? Por eso es que se habla de un eslabón perdido, porque se ha perdido, la ciencia no logra encontrar cómo fue o dónde está ese canal o ese eslabón que hace de que la separación entre por poner así, el neandertal con el Homo sapiens sapiens. Claro. Y es que no acaban porque la misma ciencia se niega a que hay seres en otros planetas. Claro, al negar la vida fuera de este planeta, lógicamente no van a encontrar la respuesta de que fuimos manipulados genéticamente. El Génesis lo dicen las tablillas sumerias. El Génesis dice de que el hombre fue puesto a dormir, el Adán primordial, el que estaba ya aquí en este planeta. Dice que lo metieron en un sueño profundo y de él sacaron una costilla y nada más está hablando de una manipulación genética. Ahora, ¿por qué digo de que en mi opinión son seres humanos? Porque si nos leemos el libro de las crónicas de Acacor, los Ugamungulala, que son los que cuentan su historia, era una tribu que vivía en la frontera entre Brasil y Bolivia. Ellos cuentan en su historia de Acacor de que sus dioses eran como ellos, eran hombres con barba muy negra, pelo muy negro, y que lo único que los diferenciaba entre ellos y los dioses era que los dioses tenían 6 dedos en sus manos y 6 dedos en sus pies. Pero de ahí eran iguales. Entonces, yo pienso de que, claro, se esparcieron estos dioses que llegaron y que la misma Biblia dice de que se repartieron la tierra, Deuteronomios capítulo 32, versículos 8 y 9, dice que se repartieron la tierra. En este caso, como la Biblia solo habla de un pueblo, que es el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con los demás pueblos. Claro, dice de que a Jehová se le dio lo que es Jacob, ¿verdad? Pero ellos se repartieron la tierra. También llegaron aquí.
Podrán creer muchos de que sí, que los que llegaron de este lado eran buenos y los que llegaron de allá eran malos. No, todos eran los mismos. Los conocemos con diferentes nombres. Todos eran los mismos, porque al final a los Jugamungulala los dejaron botados cuando sabían de que iba a haber un cataclismo. Fueron abandonados y los dejaron a su suerte. ¿Verdad? Entonces, las tablillas sumerias lo hablan del origen del ser humano, y el origen del ser humano no es ni evolución, no venimos del mono, pero tampoco fuimos creados como nos cuenta el documento bíblico del polvo de la tierra, ¿verdad? Venimos de las estrellas, de algún lugar de las estrellas. Casualmente, hace unos días atrás yo saqué un programa en mi canal que se llaman Los otros humanos antes del Adán bíblico. Y ahí hablo un poco de cómo es que la ciencia ha manipulado la historia por un lado, el creacionismo por el otro lado. Y si ustedes quieren, pueden visitar mi canal, Despierta, este es el tiempo, y allí ampliar un poquito la investigación de esto mismo que estamos hablando. William, te agradezco y bueno, la gente puede pasar por tu canal también. Y bueno, esperemos tenerte próximamente para aclarar muchas más dudas. Te agradezco mucho tu tiempo y nos estamos viendo en la próxima. Por hacerme la invitación. Muchas gracias. Saludos al público también.